Bueno, estamos aquí con Alfredo Figueroa y comentaba yo hace un momento, intentaba comentar, pero regreso con la idea. En las últimas semanas, bueno, pues tuvimos un ajuste editorial y nuestras mesas estuvieron suspendidas en algunas ocasiones para dar paso a los actores políticos. Abrimos espacio de debate con los actores políticos, con los representantes de las campañas, tanto presidenciales como otras, y bueno, pues se abrió una dinámica en este programa pues diferente a la que normalmente tenemos, con la presencia de mesas de análisis y de debate y demás cuestiones. Y en este ejercicio, bueno, pues también estamos escuchando las voces del público que amablemente nos envían a nuestro buzón de voz, y en esta revisión necesaria de todo lo que hemos hecho y hacemos como medios de comunicación y como espacio para informar, para presentar noticias, para alentar el debate público, para mostrar lo que nos parece importante que el público tiene que seguir de cerca y demás cuestiones. Así que bueno, estamos en este proceso y hemos invitado a Alfredo Figueroa en esta ocasión como parte de este ejercicio de estos últimos años y ahora de estos últimos meses y semanas y días y horas y minutos que estamos viviendo. Alfredo Figueroa, gracias por estar acá. Carmen, un gusto estar con ustedes. Como siempre, gracias por estar acá. Y yo te decía en el corte que, bueno, nuestro público, que amablemente está aquí en nuestro buzón de voz de manera muy incisiva y de manera inteligente y de forma crítica, en fin, las voces que oímos aquí siempre nos dicen, a ver, ¿por qué no hacen un ejercicio de autocrítica los medios de comunicación? ¿Por qué no se detienen a revisar lo que incluso hace ratito en la conferencia matutina el presidente y las personas que colaboran con él decían sobre las mesas de análisis que somos, porque nos incluyeron, mesas de análisis donde solo nos escuchamos a nosotros mismos, y por lo tanto esa es parte de la explicación de lo que ha sucedido o está sucediendo en México? Esa es una lectura que se da, y dado que hemos sido parte de este ejercicio de mesas de debate, pues vale la pena tomar al vuelo eso y discutirlo. Bueno, yo creo que en las mesas de análisis que hemos tenido a lo largo del tiempo, lo que hemos hecho en muchos casos, cada quien hablará, hay mucha diversidad. Por lo menos en este espacio, de distintas visiones y versiones de lo que ocurre, muchas de ellas encontradas o muy encontradas. Yo creo que eso no debería ser materia de preocupación, el hecho de que haya visiones y versiones distintas de los hechos y de la realidad y de cómo se lee, cómo se mira, cómo se entiende. Creo yo, y creo que más bien lo que me sorprende es que exista una preocupación tan exacerbada por escuchar voces disonantes o distintas, y lo que a mí me preocupa y me pone además en alerta es esta idea de que debiera haber una cierta uniformidad en el pensamiento que hay en los medios de comunicación. No sé de qué mesas de análisis hablan, pero yo escuché y tuve ocasión en estos días de estar revisando algunas de las cosas de las candidatas, y por ejemplo vi, ¿qué te quiero decir? Un programa de Televisa de la noche, su mesa esta de tercer grado, etcétera, que vi ahí con Claudia Sheinbaum, un poco para conocer cuál había sido la posición, y bueno, a mí me pareció su línea editorial y vi la de Xochitl Gálvez, y me pareció verdaderamente vergonzoso lo que yo vi ahí en términos de periodistas que no se atreven a preguntar nada, de un silenciamiento y una contención que a mí me parece sorprendente. Y luego hay explicaciones más complejas, menos complejas, y creo que también, y oía además las voces de crítica a José Ramón ahora que venía entrando, de pronto queremos escuchar lo que queremos escuchar, ¿no? Es decir, si alguien dice algo que no nos gusta, que no es parte de lo que nosotros suponemos o pensamos, entonces hemos agarrado, digamos, el camino de no ir en términos de los argumentos, sino de ir en contra, digamos, de quien los expresa, ¿no? Es una práctica que viene ocurriendo. Yo preferiría que el debate que tuviéramos en las mesas y con la audiencia estuviese centrado en los argumentos que ponemos sobre la mesa, equivocados o correctos, desde luego, y no asumir tampoco una posición de verdad absoluta en términos de lo que ocurre. Leía un artículo, ya lo citaré, hay muchos que hablan del tema, pero creo que durante los próximos años estos primeros abordajes respecto de lo que ocurrió el domingo van a ser materia de una enorme discusión,
O sea, frente a la pregunta de qué es exactamente ante lo que estamos, qué es lo que ocurrió, pasó aquí? Sí. qué pasó aquí. De que pasó algo, pero es la discusión sobre esto. La discusión sigue siendo sobre esto. Y yo te decía también, antes de entrar al aire, que en mi opinión, digamos, el escenario de ganadora de Claudia Sheinbaum a mí me parecía, digamos, el más probable desde el punto de vista de la evidencia con la que contábamos para llegar ahí. Eso para mí no es una noticia sorprendente, digamos, de lo que era, de cómo me fui el sábado en la noche, digamos, a dormir para el domingo. Uh-huh. Lo que sí resulta sorprendente, absolutamente, en mi opinión, y que es un fenómeno que hay que entender, analizar desde distintas ópticas y perspectivas, es la magnitud con la cual adquiere una distancia del segundo lugar, y no solo eso, sino lo que vemos en términos de la conformación de las cámaras, y lo que vimos en términos del arrasamiento, digamos, que hay en prácticamente todas las entidades del país, salvo Guanajuato, en donde se obtienen un conjunto de triunfos, ¿no? Entonces, eso para mí es sorprendente. Es también sorprendente que haya una disminución de la participación electoral respecto al 2018. Es importante analizar... Estábamos en 60 puntos, casi 61. Sí, y en el 18, 63. ¿Cuánto? 63%. 63 en 2018. Y 60 y medio, según qué elección mires, pero puedes mirar la presidencial, la de diputados y tal, y vas a encontrar diferencias de medio punto, digamos, pero cerca de 60 y medio, 61 puntos de participación. Cuando la expectativa que se tenía, digamos, en términos de la evidencia que se tenía, es que podía haber un incremento de la votación muy importante. Hay muchos factores organizativos que revisar. El propio día, domingo, se hacen unas colas en muchos lugares urbanos enormes. Sí. Hay una afluencia enorme y hay cuellos de botella muy relevantes. Se hacen porque no había mamparas, Carmen, por ejemplo, desde el punto de vista de la organización, suficientes dentro de las casillas, y eso hace que tengas cuellos de botella y horas y personas que probablemente dejaron esa fila para ya no ejercer su voto. Bueno, creo que hay muchísimas cosas que vamos a analizar en los próximos años, pero tomar el guante de esas mesas de análisis que nada más se miran entre ellos. Dice, por ejemplo, déjame recuperar textualmente lo que se dijo en la conferencia matutina esta mañana. Si es matutina esta mañana. Normalmente. Qué barbaridad. Normalmente. Sí, normalmente sí es matutina esta mañana. Bueno, en la conferencia de esta mañana, fíjate lo que dice la persona que Elizabeth Vilchis, que es la que encabeza esta sección que le llaman ¿Quién es quién en las mentiras? Ahí se hizo una referencia al tema, gracias a Luis Alonso Pérez, nuestro colega en este equipo que está monitoreando cosas, incluyendo esta. Uh-huh. Y dice aquí, además, textualmente leímos, además decían que había un voto oculto, el cual estudios ahora muestran que ese voto del que hablaban fue para la virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Bueno, en todos se equivocaron. En las mesas de discusión, en Foro TV, en Fórmula, Latinus, Televisa, TV Azteca, con Aristegui, no hicieron más que hablarse entre ellos, dejando de lado al México real, a la gente que sí existe y que ellos ignoran con desprecio. Bueno, aquí no ignoramos con desprecio a la gente, ni de broma, evidentemente que no, podemos discutir la circunstancia del debate que hubo previo a la elección misma durante todo el proceso de campaña, pero bueno, así como desprecio, en este caso, olvídelo, no hay tal cosa con las personas, pero bueno, hay un punto aquí, y es el punto que aquí estamos tú y yo analizando, que tiene que ver con el papel de las discusiones públicas, el papel de los medios de comunicación, de las mesas de debate, de los foros de debate y de discusión. Y bueno, pues es verdad que se habló de un voto oculto, uh-huh. Y es verdad también que ese voto oculto era para la 4T, que ese es un fenómeno muy interesante. Lo decía de esa manera, lo recuerdo porque conversamos con él, con Carlos Illades, que decía, ese voto oculto que sí existió, pues fue para Claudia, evidentemente. Entonces es interesante todo el fenómeno. Bueno, a ver, y se creía, bueno, a ver, aquí hay un tema muy importante. Hipótesis, ¿eh? Hay un tema muy importante, porque aquí la crítica que se hace es, se dijo que había un voto oculto y se daba por sentado que ese voto oculto era para Xóchitl Gálvez y por lo tanto se creó la idea, con esa idea del voto oculto, que Xóchitl Gálvez era realmente competitiva y fue 2-1 la elección. Entonces, claro, aquí tenemos una cuestión que revisar. ¿Cómo entender qué cosa era aquel voto oculto que sí se manifestó? Que, por cierto, se sabe ahora también que hubo una movilización importante en los sectores con mayor nivel educativo,
respecto a los otros sectores en el sureste del país que tuvieron menos movilización y hubo más movilización en las ciudades grandes para efectos de emitir el voto. Y entonces aquí tenemos un factor importante de qué había en este voto oculto, pero en efecto lo había, pero era para la 4T. Entonces es parte del análisis, pero bueno, sí se llegó a hablar del tema de si era o no, qué tan competitiva era realmente Xóchitl Gálvez, si era factible o no saberlo, y si se valía interpretar de una manera o de otra las cosas, que es un poco la discusión. Es un poco la discusión. Creo que yo me tomaría con un poco de más calma ese hecho y de serenidad, eso de que había, primero, de que había un voto oculto y que esto es generalizable y en favor de la 4T. Creo que es una hipótesis plausible en muchas zonas del país y que sí, efectivamente, hay un segmento de la población, particularmente de clases medias, que se negaban a responder en las encuestas, por ejemplo. Que hay una tasa de no respuesta. En las encuestas de salida a las que yo tuve acceso el día domingo, había una tasa de no respuesta que no se veía en México desde hace 25 años, que llega desde los 55 puntos a los 22 puntos. De 22 a 55. Bueno, eso es como entrar en un salón y decir qué es lo que va a pasar si el 50% de la gente no responde por quién votó. Uh-huh. Hay ciertamente un fenómeno ahí. Ahora, el voto oculto hay que ver qué estamos entendiendo por voto oculto, ¿no? Y yo simplemente, para no profundizar en eso, solamente diré una cosa. Hubo y hay una teoría al respecto que tiene que ver con una lógica que se llama espiral del silencio, de personas que pueden efectivamente estar guardando silencio y solamente responderte aquello que ellas piensan que tú quieres que les respondas. Es decir, en una mesa la gente no habla de su real preferencia, más bien se deja llevar y guarda y hace un silencio en torno a eso, y ese voto puede irse masivamente en contra de la opinión generalizada, o puede de su entorno, o puede eventualmente, digamos, más bien tomar a la opinión generalizada y declinar su posición por ese asunto. Es un fenómeno que se ha estudiado en distintos países. No venimos, por cierto, este tipo de planteamientos tienen que ver con experiencias electorales en el mundo. Acaba de ocurrir lo de Milei, por ejemplo, si quieres citar un caso en donde las encuestas no le daban siquiera, digamos, la posibilidad de ventaja a Milei y 4 minutos después sale victorioso de una elección. Y sí creo que deberíamos tomar con calma, no afirmar del todo eso. Pero, a ver, yo quisiera, déjame plantear las cosas a la luz de otra dimensión, Carmen. Creo que lo seguiremos estudiando y iremos viendo cómo se compone ese voto. Pero creo que estamos perdiendo de vista, en mi opinión, como el bosque y la estructuralidad de lo que está pasando en el país. Porque de pronto lo que ocurre, y hay una tradición de pensamiento que hoy va a ser la dominante en el espacio público, probablemente en el programa, pero también en otros espacios, en el sentido de que los votos todo lo lavan. No. Sí, no, si hay 32 puntos de diferencia entre una y otra contendiente. Es rotundo, sí. Es rotundo, ya se acabó, ¿no? Ya mejor ya no discutamos nada, ¿no? Bueno, si eso hubiéramos pensado, el PRI seguiría gobernando este país. Si eso hubiéramos aceptado, el PRI sería el que seguiría gobernando el país ya por más de 100 y tantos años, ¿no? Y me parece que merece la pena pensar, ¿son estos resultados que vivimos producto de qué? Seguramente va a haber una parte del público que empiece a molestarse con lo que voy a decir. Venga. Les ofrezco, como dice el presidente, le pido disculpas, ¿no? Con todo respeto, ahí le va mi opinión, y entonces ya está. A ver, Carmen, creo que hay muchísimas cosas sutiles que tenemos que mirar. Primero, la historia de la democracia no es una historia lineal. Es esa idea que sobre todo produjo Hegel en su momento con la fenomenología del espíritu, diciendo que del punto cero para adelante todo es progreso, y que luego la Ilustración tomó y el mundo católico así medita, no tiene en realidad un asidero en la historia. La democracia es una ida y vuelta, la democracia es un camino que no es lineal, haces ejercicios de avance y luego vienen procesos de regresión Estamos de acuerdo, pero aquí el chiste es que sea de avance.
Pues esa es la moneda que está ahí. Pero no es que sea el chiste es cuáles son los... es la obligación de que sea para bien, ¿Cuáles para son avanzar. Pues no tenemos 6 años de avance. O sea, perdóname de que te lo diga. Yo no, lo que venga. No, pero espérame. Bueno, tú dices... No, pero es que, ¿cómo vamos a entender los resultados sin entender lo que ha pasado durante estos 6 años? Venga, entonces vamos a revisar lo que pasó. Más cosa... antes de lo que venga, sí. Muy bien, venga, lo que pasó. Y 36 millones de votos no limpian todo. Me da la impresión de que no. Escuché con mucha atención, creo que una de las piezas claves de entender probablemente el futuro, y tiene que ver con una entrevista que le hiciste aquí a Juan Ramón de la Fuente. Muy importante. Creo que esa entrevista da las claves o da claves para entender en qué dilema se encuentra ese grupo político. Absolutamente. Abordaremos, si quieres, el tema hacia adelante. Y tú misma decías qué es lo que ha pasado durante estos 6 años, porque en mi opinión lo que hemos vivido desde muchas perspectivas durante estos 6 años no es una línea de progreso democrático en México. Y creo que hay mucha evidencia para sostener eso. Y luego viene una elección, se gana por 30 puntos y entonces ¿qué? ¿Hay que hacer una fiesta de democrática? Porque hubo una regresión y un conjunto de condiciones de inequidad, no en las 50 intervenciones finales del presidente, durante 5 años. Es decir, eso que dice la Constitución, equidad y libertad del sufragio, son 2 elementos, digamos, de los que se puede prescindir. Bueno, creo que la discusión tenemos que situarla ahí. ¿Y ante qué estamos? Y yo he leído textos muy interesantes que hablan, por ejemplo, del fin de la democracia en México. O de eso no queremos hablar. O eso no debe estar puesto a la mesa. ¿El fin de la democracia a partir de estas elecciones? Sí, señora. ¿O el fin de la democracia a partir de qué? El fin de la democracia a partir de este resultado. ¿En qué se sostiene la frase? Venga, a ver, necesitamos una pausa. ¡Qué barbaridad! Está muy interesante lo que dices, pero necesitamos una pausa y hablemos de eso. ¿El fin de la democracia es esto? A ver, un resumen de noticias. Perdónenos, un saludo a las estaciones de Grupo Eurocentro. Hacemos este corte y volvemos con Alfredo Figueroa. Pues sí, abramos la discusión de qué demonios es todo esto y se oyen todas las voces por acá. Estamos de regreso en esta conversación con Alfredo Figueroa de lo que ha sucedido con estas elecciones y bueno, pues de este ejercicio al final de cuentas en donde te quedaste en una afirmación que ibas a ilustrar más ampliamente que lo harás ahora sobre este es el fin de la democracia. Yo te digo, a ver, ¿de qué estás hablando si estamos frente a un resultado como este? Y tú dices, a ver, sentémonos a discutir. ¿A dónde vas? A ver, primero, yo creo que hay que hacer una distinción en México entre lo que es la democracia electoral, que ha sido el régimen, digamos, que se produjo a partir, me parece, de la reforma de 1996 y la llegada primero de Cuauhtémoc Cárdenas y luego de Vicente Fox a la presidencia de la República, de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México en el 97 y tal. Ese régimen, digamos, de la alternancia política y de la democracia electoral, para llamarla de alguna manera, es una cosa distinta, en mi opinión, y vale la pena la distinción a lo que sería la democracia, déjame decirlo así, con mayúsculas de un país. Esa democracia con mayúsculas de un país, yo he mantenido a lo largo de los años, no la hemos alcanzado porque el régimen de la transición vuela por los aires y empieza a resquebrajarse, no sin haber aportado un conjunto, digamos, de elementos positivos a la vida pública del país y sin haber tenido un conjunto de cosas. ¿Pero por qué se resquebraja? ¿Y por qué no decir esa transición puede consolidarse? Sí, se hace bien. Porque el modelo ¿Sí se hace bien? Sí, Carmen, porque ese modelo de transición ya no existe más en México. Porque ese modelo de transición supuso, entre otras cosas, acuerdos en torno a las reglas del juego, en torno a cómo ir, digamos, construyendo una suerte de distribución del poder en un sistema electoral donde lo que tú tenías como posibilidad, digamos, era esencialmente ir construyendo reglas paulatinamente. ¿Y no vislumbras esa posibilidad cuando dice Sheinbaum, vamos a abrir el espacio para discutir, para debatir? ¿Eso no lo vislumbras como posible? Déjame, lo que no veo es que ese modelo se reproduzca. O sea, sí puede llegar por otras vías, pero no creo que ese modelo se reproduzca como lo conocimos. Déjame hacerte un par de planteamientos al respecto. Pero sí quiero decir que lo que creo que tenemos que discutir o empezar a discutir es si estas condiciones, vamos a decirlo de manera más directa. Esto que citaba es un artículo de un profesor del CIDE, pero que me pareció interesante,
sobre si se preguntaba, ¿Qué se llama? ahorita te lo digo, no lo tengo a la mano, pero se llama José Antonio Aguilar, profesor del CIDE, un artículo interesante, ya podremos dar las citas, si quieren, en redes sociales. Lo que creo que vale la pena plantearnos es si estas condiciones de la competencia política que vivimos en esta elección son las nuevas condiciones de la democracia mexicana en términos de equidad de la competencia política y de si esto que vivimos es competencia democrática. O sea, yo creo que ¿Y tú dices que no? Yo digo que hay muchas razones para pensar que, ¿por qué no? que esto no es así. Ha habido en el mundo electoral, desde la transición, desde el régimen, dos grandes líneas de pensamiento, digamos, en una cierta lógica. ¿Tenemos un padrón confiable? Sí, palomita. ¿El IFE instala todas las casillas? Sí, palomita. ¿Y estamos contando bien los votos? Sí, palomita, perfecto. Llegamos a la democracia, señores. Buenas tardes. Esa ha sido una tradición. La tradición dominante. Bueno, era muy importante en un país como México, donde eso no ocurría con claridad. La tradición que hoy es dominante. Sí, ¿de qué discutimos? Las historietas de qué pasó en la elección y el algoritmo desde no sé qué, las que oímos hoy en redes sociales, son eso, historietas. Eso no quiere decir, y ojo con lo que estoy planteando, ¿tenemos estas tres condiciones indispensables para la democracia? Sí. ¿Y las tenemos hoy? Mi respuesta es sí. Se instalaron menguadamente, mal, se contaron con más dificultades las casillas, el padrón tiene elementos de vulneración, probablemente sí, pero tenemos ese, digamos, núcleo funcional en la democracia. Bueno, si nosotros estamos en esta corriente de pensamiento que supone que la democracia electoral es eso, diremos, esto es producto de un proceso democrático, completamente desde el punto de vista electoral. Hay otras personas, otra corriente, que dice, no, perdónenme, adicionalmente a esos tres elementos, hay que incorporar otros principios que fuimos poniendo en la Constitución. ¿Cuáles principios? No, bueno, además de esas tres cosas es indispensable que haya una cancha pareja, que haya equidad en la competencia política. ¿No la hubo? No la hubo. No la hubo. ¿Por qué no la hubo? Y ahora, y un elemento adicional, nada más, y ahora regresamos a la equidad, y que haya libertad de sufragio. No importa que se cuenten los votos solamente, importa que los votos que se depositan en esa urna se hagan con información y con libertad. Y esas dos son condiciones indispensables, no prescindibles, para calificar una elección como democrática. ¿Y la elección no fue en condiciones de libertad? El proyecto obradorista consiste en lo siguiente. 1, hacer una concentración de poder desde el día 0 que llega al poder. 0. Empieza la concentración del poder, restándole poderes al poder legislativo, al poder judicial, a los órganos autónomos, una concentración del poder. El proyecto, el objetivo obradorista es este triunfo que acabamos de ver el 2 de junio. El proyecto es conservar el poder. Bueno, eso es normal en el que ejerce poder, pretende conservarlo. Sí, esa es la historia de la humanidad, per se. Sí, bueno, en una parte, pero no solo, O sea, no solamente intentas conservar el poder, el punto es a costa de qué pretendes conservar el poder. No solamente si lo conservas, porque si ese hubiera sido el punto número 1, pues seguiríamos en las cavernas. Hay que ver cómo es que conservamos el poder en un proceso político como tal. Y cuando empezamos a describir lo que ocurre, y empezamos a ver que primero el presidente de la República precariza las instituciones electorales del país para después intentar controlarlas. Y cuando vemos que el presidente de la República domina al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se establezcan los asuntos que a él le interesan, doblegando incluso jueces, magistrados y ministros. Y cuando vemos que el presidente de la República no admite ni la modificación de una coma en términos, digamos, de las iniciativas que presenta el Poder Legislativo, que el presidente de la República no permite tener un diálogo político con el pluralismo del país, lo que estás viendo y lo que estás viviendo es, incluso después de la elección del 21, una mañana de julio, el presidente de la República inaugura el proceso electoral diciendo, inicia la sucesión presidencial 3 años antes de que legalmente ocurra. Cuando tienes un presidente de la República que interviene y hace un programa de televisión todos los días para golpetear a un partido político y para favorecer al propio, con recursos públicos, estás viendo una violación constitucional. Cuando tienes un presidente de la República que crea
un ejército de decenas de miles de personas que son indistinguibles entre los que son de Morena y los que son parte del gobierno, haciendo padrones, generando registros y condicionando el voto, tienes otra ruptura de las reglas electorales. Cuando tienes un presidente de la República interviniendo cada día en el proceso político de este país, tienes otro control del proceso electoral. Entonces, bueno, si todo esto no pasó, si esto no ocurrió, entonces, como dicen en la mañanera, pues nomás nos estamos viendo a nosotros mismos. Pero resulta que sí ocurrió. Resulta que sí pasó, pero de eso no queremos hablar. Porque hay 32 puntos de diferencia, Carmen. Y la equidad no es un valor que importe en 32 puntos. Bueno, ¿por qué no lo decimos así? ¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no decimos que cuando hay 32 puntos, usted pudo votar condicionado? Usted pudo vivir en un lugar donde no hubo condiciones de equidad en la competencia política, pero ya no importa. Bueno, mi opinión es que eso importa mucho. ¿Eso quiere decir que si hubiera habido condiciones de equidad y de libertad, hubiera ganado Xóchitl Gálvez? No, eso es una historieta. Eso es ya soñar en tonterías. ¿Por qué? Y aquí hay la otra gran pregunta que formularnos. ¿Por qué? Y yo digo y afirmo, lo que veo roto, Carmen, no es necesariamente la democracia electoral mexicana. Eso vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que veo roto, completamente destruido, es el sistema de partidos en este país. Esto está finiquitado. Finiquitado. Sin remedio. Sin remedio. ¿Por qué? Porque desapareció el PRD, porque cayeron en sus volúmenes de votación. A ver, Carmen, ¿cómo sostienes eso? El sistema de partidos de un país, como lo hemos medio conocido. Como lo conocimos, sí. Era partidos de distintos tamaños que tenían la oportunidad de acceder al poder en función de las condiciones que tenían. Hoy tenemos, un multipartidismo con posibilidades de alternancia. Dadas estas condiciones de competencia política en el país, la pregunta que uno debería formularse es, ¿existe realmente la posibilidad de que un partido como el PRI, déjame decirlo así, gane una elección en los próximos años en México? ¿Sigue representando algo el PRI? ¿Sigue representando algo el PAN? ¿Cómo representan a la ciudadanía? ¿Realmente representan eso? ¿Realmente hoy podemos hablar de que esos partidos están representando a una parte de la sociedad, son intermediarios con el gobierno, tienen relaciones entre sí, o eso lo dejaron de ser? Y eso no es producto del López Obradorismo, ¿eh? Esa ruptura la empezaron a construir mucho antes de la llegada de Morena. Probablemente la llegada de Morena se explica por ese sistema de partidos que en una buena parte de su historia decidió darle la espalda a la ciudadanía y decidió que podía prescindir de la gente hasta que llegara el día de la elección. Pero antes que eso, ya no eran lugares habitados por ciudadanos, ni por causas, ni por la gente, ni por partes de la sociedad, sino por pequeños grupos que les dominaban. Bueno, ese sistema de partidos, lo que parece estar derivando el proyecto obradorista de concentración de poder, el no hablar con esos partiditos, el decirles todos son los conservadores simbólicamente en el 19, etcétera, lo que hace es pensar que lo que se prefigura es, lo que quiero construir es un partido dominante. Lo que quiero construir es un partido hegemónico. Y si quiero construir un partido hegemónico, y además voy contra las instituciones que hacen las elecciones, y además voy contra el Poder Judicial, hombre, uno se pregunta si lo que no está detrás es la construcción de un sistema no competitivo en México. Alfredo Figueroa, se acabó el tiempo, pero seguiremos hablando si tú nos lo permites. ¿Cómo no? Gracias por estar aquí.